Bueno, sean todos súper bienvenidos a este espacio de lectura. Muy contenta de compartir un día más con ustedes. Bienvenidos a este club de lectura con HC Wellness, el equipo de Vivi. Hoy no solo abrimos un espacio para leer un libro más, abrimos un espacio para pensar diferente, sentir diferente y actuar diferente. Sabemos que todo parte de un pensamiento, porque así lo hemos aprendido durante todos estos tiempos con nuestras lecturas. Y pues nosotros en comunidad y en la comunidad HC Wellness creemos profundamente que el crecimiento y el desarrollo personal están ligados al desarrollo y el crecimiento empresarial, no están separados. Entonces, entendemos que el negocio crece a la misma medida que crecemos como personas, ¿cierto? Y por eso pues elegimos nutrir nuestra mente con obras que han trascendido el tiempo, ¿cierto? Sabemos que estas historias que vemos aquí son historias de personas que realmente tuvieron esas vivencias y que este libro, Piense y hágase rico, pues fue hecho con la entrevista de un montón de esos seres humanos que tuvieron grandes resultados, que hicieron grandes proezas, ¿cierto? Hoy en día, si entrevistáramos las 500 personas más ricas del mundo y condensáramos todos sus principios en un texto, pues aparecería este libro, más o menos como para que tengamos en contexto de qué es lo que se trata. Piense y hágase rico se escribe en 1937 y pues con la influencia de uno de los hombres más importantes de la época, Andrew Carnegie, y bajo las escrituras de Napoleón Hill. Napoleón Hill es el que crea este libro con todo el asesoramiento de uno de los hombres más influyentes y más prósperos de la época. Así que pues sigue siendo uno de los libros de desarrollo personal más poderosos y ahora con tantos conceptos de liderazgo y demás, pues muchísimos de los libros nuevos pues toman en cuenta los 13 principios de los que se habla en el libro. Y pues quiero enfatizar hoy, enfatizar y profundizar en uno de los principios más esenciales para estos negocios y es el deseo, ¿cierto? Ese deseo ardiente, ese deseo tan grande que nos enchine la piel, que nos erice la piel. Napoleón Hill nos enseña que para que una persona tenga éxito debe existir ese deseo ardiente de crecer, de trascender, de ser muchísimo más. No se trata de un simple deseo superficial de decir, sí, es que yo quiero, es que yo voy a hacer, es que no. Ojalá pues, ese ojalá pues que estamos tan acostumbrados a escuchar. No, porque eso pasa a ser una simple ilusión, ¿cierto? Una motivación vaga y eso lleva a a la frustración. Entonces, lo que nosotros acá compartimos es algo completamente distinto, ¿cierto? Es un deseo que nos mueva a la acción, un deseo que nos consuma, un deseo que nos haga imaginar como que ya estuviéramos viviendo aquello que queremos construir, ¿cierto? Ese deseo de levantarnos todos los días con un propósito claro, de trabajar con pasión, de aprender a equivocarnos, de ajustar y de volver a intentar, ¿cierto? No importa el tropezón que sea, nos sacudimos y avanzamos. Cuando el deseo realmente es auténtico, ¿cierto? Cuando ese deseo es tan grande, tan fuerte, no se buscan planes alternativos por si fallamos. Y he ahí el defecto más visible entre muchísimas personas que empezamos algún emprendimiento, ¿cierto? No, tengo la doble alternativa, ¿cierto? Que pareciera una decisión inteligente. Y es ahí donde entonces ese proceso de manifestación se estanca, se frena, ¿no? Porque es que tengo doble alternativa, porque si el plan A no funciona, pues me funciona el plan B. Pareciera algo inteligente, pero eso no es inteligente para la divinidad, para Dios, para el universo en sí. Cuando se buscan planes alternativos por si se falla, es muy seguro el fallo. Entonces, cuando realmente tenemos ese deseo, entramos es con todo, nos comprometemos. Eso es lo que hacemos nosotros acá en Access Wellness. No improvisamos nuestro crecimiento, lo construimos con intención. Estamos en una oportunidad que si bien tiene fallas como cualquiera, pues es una oportunidad gigantesca, es una oportunidad muy clara, muy grande y pues no hay empresa perfecta, no hay comunidad perfecta, no hay compañía perfecta, no hay ser humano perfecto. Somos perfectibles y pues es bueno escucharlo y repetirlo porque por la repetición es que aprende el ser humano.
Entonces, Napoleón Hill en este libro nos recuerda que los grandes logros de la historia nacieron de ese tipo de deseos, ¿cierto? No tener la doble alternativa. Como por ejemplo nos cuenta la historia del almirante, del capitán, creo, que era Hernán Cortés, ¿cierto? Cuando llegó a Veracruz en 1519. Eso está iniciando la lectura. Y entendiendo que no había marcha atrás, era ganar o ganar, tomó la decisión radical de quemar las naves, ¿cierto? De quemar esos barcos. De ahí sale esa frase tan recurrente de muchísimos coach de si queremos avanzar, pues hay que quemar las naves, ¿cierto? No había plan B, simplemente era avanzar. Y ese mismo principio es el que a nosotros nos va a permitir tener ese resultado tan bonito que queremos. Cuando decidimos crecer como personas, como empresarios y como equipo, lo hacemos sin reservas, con la fiel convicción y con la visión del largo plazo. O sea, hay que tener esa convicción. Ayer pasó algo sorprendente y pues una persona que tenía muchísimas ganas, pues no sé, de un momento a otro eh, salió con un montón de excusas y bueno, pues yo creo que es normal, pero eso me da a entender que no es la persona idónea para el proyecto, que en vez de mirar el vaso medio lleno, lo está viendo medio vacío y que pues vamos por esas que sí tengan más o menos un nivel de vibraciones similar al de nosotros, porque pues ninguno es igual a nadie, eso es una falacia de que todos los seres humanos somos iguales, no, eso es completamente mm, mentira, todos somos completamente diferentes. Así que bueno, hoy vamos a iniciar este club de lectura haciéndonos dos preguntas. ¿Qué tan ardiente es nuestro deseo? ¿Realmente tenemos un deseo ardiente? ¿Estamos dispuestos a comprometernos con nuestra visión, con nuestro negocio, con nuestra transformación personal? Porque todo lo que aprendemos aplica para la vida en general, no solamente para el proyecto, no solamente para el negocio, donde sea que estés, a donde sea que vayas. Son principios que son irrefutables. Porque cuando el deseo es claro, las acciones se alinean. Cuando ese deseo es claro, no importa la adversidad, no importa la apariencia actual, no importa, no le damos importancias a esas apariencias actuales. ¿Por qué? Porque si el deseo es completamente claro, todo se va alineando y surgen pensamientos de la nada y surgen situaciones que uno dice, wow, pero esto y por qué, y claro, porque tenemos ese deseo tan fuerte que todo va llegando, ¿sí? Ahora, hay unos años atrás en los que el pensamiento era completamente diferente y que hay creencias limitantes muy difíciles de sacar de nuestro pensamiento, de nuestra cabeza, y por eso es que necesitamos adaptar nuestra vida, entrenar nuestra vida. Por eso necesitamos entrar a estos espacios, habituarnos a estos espacios, leer, educarnos, ¿cierto? No solo cuando nos vean, no solo por cumplir, cuando realmente nosotros buscamos crecer, el crecimiento sale incluso la autoeducación, incluso cuando nadie nos está viendo. Así que pues bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Vamos a dejar eso súper claro que, para que se nos alineen todas las acciones para que lleguemos a ese lugar donde queremos llegar y, y a esos resultados que queremos obtener. Así que pues una vez más, bienvenidos a este espacio de crecimiento, aprendizaje consciente. Bienvenidos a este club de lectura y vamos a continuar hoy con este título maravilloso. A ver, la riqueza empieza con una idea. Eso es. Pongamos esto pequeñito y listo. La riqueza empieza con una idea. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer, la historia que leímos el día de ayer, que fue la historia de Schwab, ¿cierto? De Schwab, logró que, cómo logró que Andrew, bueno, se me fueron los nombres, pero cómo Schwab logró que vendieran una empresa de millones y millones a otro de la historia, no soy muy buena para retener nombres, pero fue simplemente crear una imagen, una idea en su cabeza y simplemente llevarla a cabo, a pesar de lo que le decían, de que eso no era posible, de que quién sabe si vendería, si no vendería.
¿cierto? La venta se le hizo a los Morgan, ok, no recuerdo bien quién fue el que hizo la venta. La riqueza empieza con una idea. Aquí no lo debe mencionar, continuando la lectura. La impresionante historia del gran negocio que usted acaba de leer es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Esa gigantesca organización se creó en la imaginación de un hombre, en la imaginación de Schwab. El plan por el que se proporcionaba a la organización hornos de acero que aportaban su estabilidad financiera se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación. Tres de los principios que nos menciona muy seguido este libro. Su perseverancia, otro. Fueron los verdaderos ingredientes esenciales que conformaron la United States Steel Corporation. Los hornos y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de haber surgido a la existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor aumentado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolida bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que entregó a JP Morgan y a los demás, había dado unos beneficios de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. Fue una sola idea. La United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de los Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficios de la idea de Schwab produjo, que la idea de Schwab produjo estaban bien merecidos. La riqueza empieza a partir de una idea, todo parte de una idea. Principio del mentalismo. La cantidad está limitada solo por la persona en cuya mente esa idea se pone en movimiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando esté preparado para negociarle a la vida lo que usted desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Y es que el universo es vasto y el universo no tiene límites. Si para el universo es igual si quieres manifestar un dólar que si quieres manifestar 1 millón de dólares. O sea, es exactamente lo mismo. Por eso el límite lo ponemos nosotros. La abundancia está, las personas están, pero nosotros somos los que nos llenamos de límites. La autosugestión. Este es uno de los más grandes principios. El vehículo para influir en el subconsciente. El tercer paso hacia la riqueza. Autosugestión es un término que se aplica a todos, a todas las sugestiones y a todos los estímulos autoadministrados que alcanzan la propia mente a través de los 5 sentidos. Dicho de otro modo, la autosugestión es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación entre esa parte de la mente donde la parte consciente tiene lugar y aquella otra que sirve de asiento de la acción para el subconsciente. A través de los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, que estos pensamientos sean positivos o negativos, no altera el mecanismo, o sea, funciona. Para bien o para mal, así es como funciona. El principio de la autosugestión alcanza voluntariamente el subconsciente e influye por su intermedio en esos pensamientos. Ahí es donde nosotros tenemos que ratificarnos en lo que queremos y a pesar de que muchísimas personas a nuestro alrededor quieran infundarnos dudas, miedos, que tengamos ese vaivén de pensamientos, que sintamos frustración cuando no tenemos el resultado inmediato. Si nosotros estamos conscientes de estos principios, de estas leyes que funcionan tal cual como están escritos, pues no vamos a tambalear, no nos vamos a quedar ahí como en, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Cierto? Por eso es muy bueno que no solamente se lea en este espacio, sino que nosotros solitos busquemos el aprendizaje constante, busquemos siempre el autoaprendizaje, el autoconocimiento,
porque es la manera de cómo todos los días le vamos diciendo el pensamiento, es así, no de otra manera, ¿cierto? Recordemos que un hábito se genera en los 21 días donde todo el tiempo, constantemente, estás desarrollando, así sea una acción pequeñita. Si no tenemos mucho tiempo, que sean bienvenidos a los que se van uniendo. Si no tenemos mucho tiempo, que sean 10 minutos, 5 minutos, como sea, pero que sea un hábito constante todos los días. Sí se puede, sí se puede. Y si estamos buscando mejorar nuestro entorno, mejorar nuestra vida, pues así es como funciona. El universo no tiene límites. Dios hizo esta creación para todos en abundancia. Los límites nos los han puesto, son impuestos y nosotros los podemos dejar de lado. La naturaleza ha creado al hombre de tal manera que tenga control absoluto sobre el material que llega a su subconsciente a través de sus cinco sentidos, aunque esto no significa que deba interpretarse como una afirmación de que el hombre siempre ejercite ese control. En casi todos los casos no lo ejercita. Y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. ¿Por qué? Porque preferimos seguir escuchando al que no tiene resultados, porque preferimos seguir escuchando nuestras creencias limitantes, esas creencias, esas culturas, esas ideas de nuestros antepasados que nos tienen ahí frenados. Entonces, es cuestión de tomar la decisión. Recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza del subconsciente con un jardín fértil, en donde las hierbas crecen en abundancia, si no se siembran semillas de plantas más deseables. La autosugestión es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su subconsciente con pensamientos de naturaleza constructiva o por negligencia permitir que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente, ¿cierto? Y pues es repetitivo, pero hay que decirlo. Mientras nosotros no tomemos la decisión de qué le vamos a poner a la cabeza, siempre van a haber malezas en ese jardín que deberíamos todos cultivar con la mejor información, con la mejor educación, escuchando buenas ideas, pero no. Permitimos a la antigua usanza sentarnos de pronto a echar chismes, a hablar de las inundaciones no sé dónde, de las matanzas no sé dónde, como si eso nos construyera, ¿cierto? Si quisiéramos ayudar de una buena manera a esas personas, hay un influencer español que hace muy poco se hizo famoso porque pues siempre hacía contenido de eso, de superación, de frases, y bueno, no se había hecho famoso. Resulta que él decía mucho en su contenido, dice mucho en su contenido que hay que perderse en lo que tú quieras hacer. O sea, si quieres hacer un negocio, realmente fundirte con el negocio. Si quieres emprender o si quieres estudiar, si quieres ser, tienes que volverte profesional en lo que sea que estás haciendo. Y el resultado se va a ver solito después. Resulta que este jovencito decía, yo no veo noticias, no me interesa ver noticias, por unos familiares se dio cuenta de las inundaciones del año pasado en España, que fueron una cosa impresionante. No recuerdo bien para qué fecha. Y lo que él hizo es que con su dinero, que la familia se apartó de él porque dijo, no, es que no tienes tiempo para la familia, es que mira esto, es que no nos quieres ayudar, es que tu hermano necesita aquello, lo otro. Y entonces él siguió en lo suyo, en su tiempo, en sus cosas, hasta que se independizó, siguió en lo suyo. Una vez se independizó, ya empezaron fue a decirle, no, pero es que como tienes un peso, entonces ya te quieres ir, ya no tienes familia, ya no miras a los pobres, ¿cierto? Una frase que es muy concurrente entre los latinos, ah, ya consiguió plata, ¿cierto? Ah, ese ya consiguió plata. Así le decían al muchacho, se fue a vivir a Dubái, siguió en lo suyo, en sus trabajos, en su emprendimiento, dele todos los días. Él mostraba sus hábitos, ejercicio, comida sana, y fundido en su proyecto de negocio, trading. El muchacho, cuando ocurrieron estas inundaciones, llevó provisiones, regaló casas completas, ¿sí? Porque lo podía hacer y ubicó a su familia en una mejor casa.
No le importó que su familia al inicio le dijera que es que no quería estar con ellos, que vea que no le importaba la familia, que no, él iba para lo suyo. Y dijeran aquí, dijeran acá. Y él decía, el año pasado decía, solo yo sé lo que me ha tocado, lo que me tocó durante todos estos años, más de 6 años refundido en su negocio para poder ser multimillonario y poder en un momento como esos de tanta necesidad para un grupo de personas aportar, ¿cierto? No hablando con uno, con el otro, ni nada, ni pidiéndole a nadie. Él fue y ayudó. Ese es el deseo ardiente, esa es la decisión que uno tiene que tomar, sin importar, no, es que mi familia me dijo, es que mi amigo, es que fulanito, es que mis hijas, es que mis hijos, es que no, no importa lo que te digan, sabes para dónde vas, sabemos para dónde vamos y en su momento el resultado habla por nosotros. Si no fijamos, si no quitamos la cabeza de, si no quitamos nuestra mente de ese deseo ardiente, de ese norte, vea y sienta el dinero en sus manos. En los últimos 6 pasos descritos en el capítulo sobre el deseo, usted ha recibido instrucciones para que lea en voz alta 2 veces por día el enunciado escrito de su deseo de dinero y para que se vea y se sienta ya en posesión del mismo. Al seguir esas instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su subconsciente en un estado de fe absoluta, mediante la repetición de este procedimiento. Usted crea con su voluntad hábitos de pensamiento que son favorables a sus esfuerzos para transmutar el deseo en su equivalente monetario. Retroceda a esos 6 pasos que se describen en el capítulo 2 para releerlos con mucha atención antes de seguir adelante. Luego, cuando llegue a esa parte, lea con atención los cuatro instrucciones para la organización de su equipo de trabajo, que se describen en el capítulo sobre la planificación organizada. Al comparar esos dos conjuntos de instrucciones, usted se dará cuenta de que ambos se basan en el principio de la autosugestión. Recuerde, por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su cerebro, de su deseo, mediante el cual usted se empeña en desarrollar una conciencia del dinero, que la mera lectura de estas palabras no tendrá consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando no se toma acción con el conocimiento, pues es simplemente filosofía barata. A menos que usted las funda con la emoción, con el sentido de sus palabras. Su subconsciente reconoce y actúa solo en los pensamientos que usted ha combinado con la emoción, con el sentimiento. Entonces no es solamente repetir por repetir, no, es que yo lo repito todos los días, ¿cierto? No. Es repetirlo con intención, con sentimiento, ¿cierto? Que si yo deseo un auto, como nos dice Margarita Faso, deseas el último auto, mírate sentada en el auto, manejando ese auto, ¿cierto? Edwin, que es conductor mientras está conduciendo su tráiler, su carro grandote, pues véase en el que quiere, ¿cierto? Cierre los ojos y por un momento piense que está en ese carro que desea. Ese es un hecho tan importante como para garantizar la repetición prácticamente en cada capítulo, porque la falta de comprensión de eso es la razón principal de que la mayoría de la gente que no de la gente que trata de aplicar el principio de la autosugestión no logre los resultados deseados. O sea, este libro lo estamos leyendo de corrido, ¿cierto? La idea es que aprendamos bastante, pero yo creo que es un libro para volver a leer conscientemente con lapicero, tomando apunte y haciendo caso de las instrucciones que dan, el paso a paso. No de gratis, es el libro que utilizan cantidad de mentores en la actualidad para reprogramar la mente. Las palabras indiferentes recitadas sin emoción no influyen en el subconsciente. Usted no obtendrá resultados apreciables hasta que aprenda a llegar a su subconsciente con pensamientos o palabras habladas que hayan sido cargados con la emoción de la convicción. No se desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que trate de hacerlo. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. No existe la posibilidad de obtener algo por nada. Por mucho que quiera, no podrá engañarse.
El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Y he escuchado varias veces personas que dicen, no, pero es que si fuera tan fácil, hágalo. Estamos en el camino y no importa lo que allá afuera nos digan. Tenemos que seguir seguros de que lo que estamos haciendo nos va a dar fruto. En KFC, el capitán, no sé cómo es que se llama, KFC, ¿sí? ¿Cuántas veces lo rechazaron? Mil nueve veces. 1.009 veces lo rechazaron. 1.009 restaurantes visitó llevando la receta de Kentucky Fried Chicken, ¿cierto? Del pollo de KFC. 1.009 veces lo rechazaron en 1.009 restaurantes y aún así no desistió, siguió. Y ya con sus años encima, porque este señor fundó KFC ya prácticamente con un pie en la lápida. Y aún así, él decía que estaba empezando su vida cuando fundó esa empresa. 1.009 veces lo rechazaron y a la 1.010 aceptaron su receta. Y fue el primer paso. No es que se haya hecho famoso ya ahí, no. Fue el primer paso. ¿Cuántas, cuántos rechazos hemos recibido nosotros? Porque dependiendo de eso es nuestro resultado, ¿cierto? No, es que yo ya le dije a todos mis conocidos, es que el mundo está lleno de gente. Hay más de 3.000 oportunidades de negocio allá afuera, más de 3.000 y todas facturan. ¿Será que no hay oportunidad o que no hay gente? ¿O será que yo no quiero poner mi esfuerzo extra? ¿Será que yo no quiero recorrer esa milla extra? Porque es que a veces estamos como el perrito en la tachuela, ¿cierto? Y, ay, no, llora y llora porque eso le maltrata, pero no le maltrata tanto como para pararse de allí. Y así somos muchos. Estamos cómodos con lo que estamos viviendo, con una vida llevada ahí al más o menos, ¿cierto? Y a veces nos justificamos y decimos, no, es que Dios quiere que seamos así. No, no, Dios quiere que seamos abundantes. Esta semana le comentaba a alguien y le decía, el 25 del 1% de los multimillonarios en el mundo, el 25% son los judíos, pero los judíos fanáticos, ¿cierto? Los judíos judíos. Y para ellos es pecado ser pobre y el pobre no va a los reinos de los cielos, al reino de los cielos. Cosa contraria a lo que nos enseñan en Occidente, ¿cierto? El precio. Recuerde que no existe la posibilidad de obtener algo por nada. Por mucho que quiera, no podrá engañarse. El precio de la capacidad para influir en su subconsciente es la perseverancia incansable en la aplicación de los principios que se describen aquí. Perseverancia. Yo creo que ese es uno de los principios o de los fundamentos que más tenemos nosotros que adaptar. Perseverancia, perseverancia. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Esta semana veíamos una presentación y me acuerdo que Moisés decía, eh, el dinosaurio del network marketing, una persona que llevaba 10 años sin un solo resultado y a los 10 años se volvió diamante. Y muchos decían, ay, de la noche a la mañana, no. La persona estuvo ahí, dele y hágale y hágale. Así le dijeran lo que le dijeran, estaba, vale la pena, ¿cierto? Un diamante en diferentes organizaciones. Acá factura más de $5.000, pero en muchas otras organizaciones mensuales. ¿A cuántos nos gustaría facturar por lo menos $5.000 mensuales? En Latinoamérica es una plática bien buena. Usted no podrá formarse esa capacidad deseada por un precio menor. Usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que se está esforzando, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con su esfuerzo. Su habilidad para emplear el principio de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en un deseo dado hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. Tenemos que obsesionarnos si realmente queremos tener ese resultado, de llegar a un rango donde ya podemos
tener una paz y una tranquilidad económica, porque hemos entendido que la libertad financiera, pues no, es que estoy ganando tanto que pues ya me tiro a la cama a parar los pies y no se trata de eso. Se trata de un mejor estilo de vida para que nuestra gente, para que nosotros mismos vivamos sin preocupaciones de dinero y de tiempo, ¿cierto? ¿Cómo reforzar sus poderes de concentración? Cuando empiece a seguir las instrucciones de los 6 pasos descritos en el segundo capítulo, será necesario que haga uso del principio de la concentración. Así pues, le ofreceremos sugerencias para el uso de la concentración eficaz. Cuando empiece a ejecutar el primero de los 6 pasos, cuyas instrucciones son determine la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en la cantidad de dinero o fijada la atención con él, con los ojos cerrados hasta que de hecho pueda ver el aspecto físico del dinero. O sea, visualización consciente, pero tenemos que hacerla consciente. Yo tengo una imagen muy particular en mi celular y hace poco me dijeron, ay, ¿sé por qué pone eso en su celular? Porque me recuerda, es el objeto que más toco todo el día. Entonces me recuerda cuál es mi propósito y por qué quiero esa cantidad de dinero, ¿cierto? ¿Por qué la quiero? Y es que a veces nos contradecimos nosotros mismos, no, es que el dinero no lo es todo. Primero la salud, ¿sí? Primero la salud, obviamente. Pero si tienes buen dinero, tienes más calidad de salud, mejor calidad de salud. ¿Por qué? Porque en dado en caso de que por X o Y circunstancia te enfermes, vas a tener con qué correr, con qué voltear, con qué buscar al mejor especialista, ¿cierto? Entonces, es un principio. Y nosotros, si queremos realmente llegar a cambiar nuestro estilo de vida, tenemos que cambiar el pensamiento. Así pues, le ofrecemos sugerencias para el uso de la concentración eficaz. Cuando empiece a ejecutar el primero de los 6 pasos, cuyas instrucciones son determine la cantidad exacta de dinero que desea, mantenga el pensamiento concentrado en esa cantidad de dinero o fijada la atención en él, con los ojos cerrados hasta que, de hecho, pueda ver el aspecto físico del dinero. Básicamente una meditación. Recordemos que meditar es poner la suficiente atención sobre un objeto, una situación o un lugar. Haga eso por lo menos una vez al día. A medida que progrese en estos ejercicios, siga las instrucciones dadas en el capítulo de la fe y véase a sí mismo en posesión del dinero. Aquí hay un hecho muy importante. El subconsciente asume cualquier orden que se le dé en un estado mental de fe absoluta y actúa siguiendo esas órdenes, aunque deban presentársele a menudo una y otra vez mediante la repetición antes de que el subconsciente las interprete. Una y otra vez mediante la repetición antes de que el subconsciente las interprete, porque le hemos metido tanta basura a la cabeza que tenemos que hacer como cuando el vaso está sucio y no lo podemos vaciar por alguna circunstancia, entonces le ponemos agua limpia hasta que todo lo sucio que había se bote y el vaso quede con agua clarita. Eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer, porque eso de que desaprendamos, nadie desaprende nada. Una vez se ha aprendido algo, se pierde práctica si no se usa, si no se tiene en cuenta, pero nadie desaprende nada. Simplemente tenemos que adoptar nuevas facetas, adoptar nuevas experiencias, nueva información. ¿Para qué? Para que la otra se vaya limpiando o vaya perdiendo fuerza, ¿cierto? Por otro lado, teniendo en cuenta la afirmación anterior, considere la posibilidad de jugarle un truco perfectamente legítimo a su subconsciente y hágale creer por qué usted cree en ello, que usted debe obtener esa cantidad de dinero que está visualizando, que esa cantidad de dinero espera que usted sea su dueño y que el subconsciente debe proporcionarle planes prácticos para conseguir un dinero que ya es suyo. Endósele la idea sugerida en el párrafo anterior de su imaginación y vea cómo su imaginación puede o podrá crear planes prácticos para la acumulación de dinero mediante la transmutación de su deseo. No espere un plan definido. No empecemos a decir, no, es que todavía no puedo, es que no estoy preparado, es que no hay que esperar.
mediante el cual no espere un plan definido mediante el cual se pondrá a intercambiar servicios o mercaderías a cambio del dinero que usted visualiza. En cambio, empiece a verse en posesión del dinero, esperando y exigiendo mientras tanto que su subconsciente le proporcione los planes que necesite. Esté alerta en espera de sus planes y póngalos en acción inmediatamente cuando surjan. Cuando los planes aparezcan, destellarán en su mente a través del sexto sentido, con la forma de una inspiración. Trátela con respeto y actúe y actúe según ella tan pronto como la reciba. Actúe en ella tan pronto como la reciba, es decir. En el cuarto de los 6 pasos, se le indica que cree un plan preciso para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato a poner ese plan en acción. Debe seguir esta instrucción de la manera descrita en el párrafo anterior. No confíe en la razón a la hora de crear su plan para acumular dinero a través de la transmutación del deseo. Su facultad de razonamiento puede ser perezosa y si depende por completo de sus servicios, quizá resulte defraudado. O sea, no hay que dudar. Yo quiero esa cantidad. Uy, pero es que no estoy haciendo nada en el momento. Va a aparecer la forma, en forma de inspiración, en forma de milagro, ¿cierto? Si mantenemos la fe. Al visualizar el dinero que se propone acumular con los ojos cerrados, véase a sí mismo prestando el servicio o proporcionando la mercadería que se propone dar a cambio de su dinero. Esto es importante. 6 pasos para estimular su subconsciente. Resumiremos ahora las instrucciones. Recordemos que si vamos a dar alguna apreciación o un consejo o simplemente algo de lo que ya nos haya quedado la lectura, es simplemente abrir el micrófono y compartirlo. Listo. Resumiremos ahora las instrucciones dadas en relación con los 6 pasos del segundo capítulo y las combinaremos con los principios presentados en este. Primero, elija un sitio tranquilo, preferiblemente en la cama, por la noche, donde no vayan a distraerlo ni a interrumpirlo. Cierre los ojos y repita en voz alta, de manera que usted pueda oír sus propias palabras. El enunciado escrito de la cantidad de dinero que se propone acumular, el plazo para esta acumulación y una descripción de los servicios o de las mercaderías que pretende dar a cambio del dinero. Al ejecutar estas instrucciones, véase a sí mismo ya en posesión del dinero. Por ejemplo, suponga que se propone acumular $50,000 para el 1 de enero de dentro de 5 años, que se propone prestar servicios personales o a cambio del dinero en carácter de vendedor. El enunciado escrito de su propósito deberá ser más o menos como el siguiente. El primer día de enero del 1900, bueno, entonces en este caso sería el 1 de enero del 2030, 2031, seré poseedor de $50,000 que afluirán a mí en diversas sumas de tiempo en tiempo durante ese lapso de 5 años. A cambio de ese dinero daré los servicios más eficientes, ya que nos dan el paso a paso, tal cual desmenuzadito. Simplemente es cambiar las fechas y a lo que nosotros nos dediquemos, ¿cierto? A cambio de ese dinero daré los servicios más eficientes de que soy capaz, girando la mayor cantidad posible y proporcionando la mejor calidad de servicios como vendedor describa el servicio o la mercadería que se propone vender. Confío en que tendré la posesión de ese dinero. Mi fe es tan fuerte que puedo verlo ahora ante mis ojos. Puedo tocarlo con las manos. Ahora está esperando ser de mi propiedad en el momento y la proporción en que yo proporcione el servicio que estoy dispuesto a dar a cambio de él. Espero un plan con el que acumular ese dinero y lo ejecutaré tan pronto como aparezca. Segundo, repita este programa por la noche y por la mañana hasta que pueda ver en su imaginación el dinero que ha decidido acumular. Tercero, ponga una copia de su enunciado escrito en donde pueda verla por la noche y por la mañana y léala justo antes de dormirse y antes de levantarse hasta que la haya memorizado.
paso a paso. Y no es una casualidad de que todos los mentores digan, o bueno, o los grandes líderes en esta industria, de que por lo menos hay que darse 5 años. ¿Y qué tal si nosotros durante esos 5 años adoptamos estos 13 principios de este libro, empezando por ese norte claro, ¿cierto? Empezando por ese plan, con aunado a ese deseo ardiente, la fe, la autosugestión. ¿Y qué tal si nosotros nos damos esos 5 años para que en 5 años estemos cobrando, yo sé que muchísimo más de $50,000? Suena bastante prometedor, ¿cierto? Al seguir estas instrucciones, recuerde que está aplicando el principio de la autosugestión con el propósito de darle órdenes a su subconsciente. Recuerde además que su subconsciente acatará solo instrucciones que estén cargadas emocionalmente, dirigidas hacia el consentimiento. La fe es la más fuerte y productiva de las emociones. Siga las instrucciones del capítulo dedicado a ella. Al principio, estas instrucciones pueden parecer abstractas. No se deje inquietar por eso. Siga las instrucciones sin prestar atención o a lo abstractas o a lo poco prácticas que puedan parecerle. Pronto llegará el momento en que, si ha hecho lo que se le ha indicado, tanto en espíritu como en actos, todo un nuevo universo de poder se desplegará ante usted. Bueno, otra pausa. Es muy importante que realmente esto que pareciera ridículo, ¿cierto? Porque así lo veía yo antes, hablo desde mi punto de vista y, o desde la vivencia, más bien desde mi propia experiencia, era como algo ridículo, ¿cierto? Ay, pues escribirlo, pero pasó muchas veces con varias situaciones familiares y de amigos y lo puse por escrito. De hecho, hace poco me encontré una libreta de esas. Para el año 2016 empecé a hacer esos escritos y todo lo que está escrito en esa agenda sucedió en mayor o menor medida. Plasmé, recuerdo que lo primero que plasmé, porque vivía en una casa muy pequeña, fue vivir en una casa grande, toda blanca, con muy buena iluminación. Eso fue en el año 2016, porque vivía en un lugarcito muy pequeñito y en un primer piso, muy cerca a unas cañadas, y pues me da mucho susto todos estos animalitos, todos estos bichos, eh, los roedores y demás. Y entonces yo decía, bendito Dios, sí, pero voy a vivir en una casa de un segundo, un tercer piso donde no me los encuentre. Y pues el año anterior viví y aún la casa grande, blanca, completamente iluminada. Entonces, a mayor o menor medida, el universo, Dios, la divinidad te da lo que quieres. Es cuestión de que eso lo plasmes por escrito y de pronto mi deseo en ese momento no era tan ardiente. Estaban apagados los sueños de abundancia por pertenecer a una industria donde ser esclavo es lo más común y del corriente, ¿cierto? Es muy bonita la industria textil y tengo muchísimo que agradecerle, pero definitivamente es algo que esclaviza terrible. O sea, no te da espacio para nada, ni para respirar consciente. El secreto del poder de la mente. El escepticismo en relación con las 9 ideas es una característica de todos los seres humanos, pero si sigue las instrucciones indicadas, su escepticismo pronto se convertirá en convicción, que a su vez se cristalizará en fe absoluta. Muchos filósofos han afirmado que el hombre es el dueño de su propio destino terrenal, pero casi ninguno ha conseguido decir por qué lo es. La razón de que el hombre pueda ser dueño de su propio estatus terrenal y en especial de su nivel económico queda expresada con todo detalle en este capítulo. El hombre puede convertirse en el dueño de sí mismo y de su ambiente porque tiene el poder de influir en su propio subconsciente. No por nada este libro se llama Piense y hágase rico. Piense, piense. Todo parte de un pensamiento. ¿Qué es lo que constantemente estamos pensando? Llevar a cabo la transmutación del deseo en dinero conlleva
el empleo de la autosugestión como agente mediante el cual uno puede alcanzar el inconsciente e influir en él. Los otros principios son simples herramientas con las que aplicar la autosugestión. Atesora esta idea y siempre tendrá conciencia de la importancia del principio de la autosugestión en sus esfuerzos para acumular dinero mediante los métodos que se describen en este libro. Es un libro bastante antiguo, es un libro que nos deja muchísimas historias para analizar, pero yo quiero traer una que es súper nueva. Hay un influencer, bueno, como les digo, me cuesta todavía retener nombres, pero hay un influencer que es de acá de Colombia y él hacía videitos de temas del colegio, ¿sí? Explicando, no sé, temas de matemática, de inglés, y los hacía, lo conozco porque cuando yo ayudaba a mi hijo a hacer tareas, o sea, hace bastantes años atrás, era uno de los videitos, uno de los influencers que yo seguía, youtuber. Y de ahí, pues le ponía videitos a mi hijo. Entonces, hace poco le hacen una entrevista y él dice, estuve 3 años haciendo videos, 3 años. 3 años haciendo videos todos los días, dos, tres videos, cuatro videos, dos, tres videos. Y llegó un punto en el que yo decía, no, pues ya llevo mucho tiempo, no tengo resultados, iba a tirar la toalla. Y justo cuando iba a tirar la toalla, en esa semana, llegaron dos personas, porque de los pocos que lo seguíamos, por ejemplo, la familia lo dejó de seguirlo y él decía que era lo que más le dolía, porque tenía unos cuantos seguidores, pero pues de un momento a otro todo el mundo se le fue del canal. Entonces él pensó en desistir. Y justo cuando pensó en desistir, llegaron dos personas buscando contratarlo para que les hiciera contenido para empresas. Y de ahí empezó el hombre a hacer dinero en forma, a monetizar sus canales. 3 años después de hacer videos tras otros, entonces él dice, eh, piense y hágase rico, fue uno de los libros que él leyó, y él dice, no nos podemos quedar a un paso del oro, ¿cierto? Iniciando las lecturas, nos contaban la historia de este personaje que se fue a excavar con toda su familia y todos lo apoyaron y por una veta de oro falsa, desistieron, vendieron las herramientas a un chatarrero y pues el chatarrero fue el que se volvió multimillonario. A un metro del oro. Estaba a un metro de esa falsa veta, había una cantidad asombrosa del oro. Entonces, el que se volvió multimillonario pues fue el chatarrero. ¿Por qué? Porque fue con eso mismo que ellos le vendieron, él fue y buscó un especialista para que le dijera cómo utilizarlos y cómo seguir excavando, ¿cierto? Entonces muchas personas se quedan a un metro del oro. ¿Por qué? Porque desisten justo cuando todo va a resultar en positivo. Y eso es algo para que nosotros lo tomemos en consideración, en análisis constante. ¿Nos vamos a quedar a un paso del oro o vamos a seguir? Vamos a seguir. Vea, cuando todo se pone como en contra, es cuando mejores resultados vienen. Así que eso nos tiene que quedar hoy bien, bien arraigado en el cerebro, como decía por ahí un líder, como cisticerco en el cerebro, de que la perseverancia aunada a la fe y ese deseo de lograr lo que queremos, nos va a llevar a tener ese resultado tan grande que estamos buscando. Una vez haya leído el libro entero, una vez haya leído el libro entero, vuelva a este capítulo y tanto en espíritu como en actos siga estas instrucciones. Cada noche lea el capítulo entero en voz alta, una vez hasta que llegue a estar plenamente convencido de que el principio de la autosugestión se basa en la verdad y el buen juicio, que obtendrá para usted todo lo que usted ha pedido. Mientras lea, subraye con un lápiz cada frase que le impresione favorablemente. Siga las instrucciones anteriores al pie de la letra y el cambio se le abrirá y el camino se le abrirá hacia una comprensión completa y el dominio de los principios del éxito. Cada adversidad, cada fracaso,
y cada angustia llevan consigo la semilla de un beneficio equivalente o mayor. Todo tropiezo, todo bache, todo obstáculo, toda piedra en el camino nos está enseñando algo. Algo nos está queriendo decir. A ver, ¿cuáles son nuestras actuaciones? ¿Por qué nos sucede las cosas todo lo contrario de lo que queremos? ¿O por qué las cosas que queremos llegan en una medida muy, muy poquita? ¿Por qué? ¿Qué estamos haciendo no tan bien? No digamos que mal. ¿Qué nos falta aprender? Si hemos abierto la mente completamente. Este es el libro que más millonarios ha hecho en la historia. Piense y hágase rico. Y cada uno de los libros que ya hemos leído tiene consigo principios de este libro. Es una cosa impresionante. Y aún si hoy en día hiciéramos lo que dice el libro al principio y hiciéramos la entrevista a los 500 hombres más ricos del planeta, condensaríamos todo lo que ellos nos digan y daría como resultado este mismo libro. Quinto, el conocimiento especializado, experiencias personales u observaciones. El cuarto paso hacia la riqueza. Hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general, el otro el especializado. El conocimiento general, con independencia de lo vasto y variado que pueda ser, no resulta muy útil en la acumulación de dinero. Las facultades de las grandes universidades poseen en conjunto casi todas las formas de conocimiento general al alcance de la civilización. La mayoría de los profesores no tienen mucho dinero. Se especializan en enseñar el conocimiento, pero no se especializan en la organización de ese conocimiento ni en su empleo. El conocimiento no atraerá el dinero, a menos de que esté organizado inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción. Para el objetivo preciso de la acumulación de dinero, la falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. Ni hablar. El conocimiento es solo poder en potencia. Únicamente se convierte en poder si está organizado en planes definidos de acción y dirigido hacia un objetivo determinado. Por eso, cuando nosotros aprendemos y no hacemos nada con ese conocimiento, es simple filosofía barata. El eslabón perdido de todos los sistemas educativos se puede encontrar en el fracaso de las instituciones educacionales de enseñar a sus estudiantes cómo organizar y usar ese conocimiento en vez de lo que han adquirido. Muchas personas cometen el error de suponer que porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen ese error no comprenden el significado real de la palabra educado. Esa palabra deriva de la palabra latina educo, que significa sacar, extraer, adquirir, adquirir de adentro. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es aquel que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás. Un ejemplo muy claro de esto es los que hemos asistido de pronto a fiestas, ¿cierto? Y que nos ha tocado de pronto contratar un fotógrafo, ¿sí? Entonces, supongamos, lo necesitamos para una primera comunión, que es como el que me ha correspondido a mí, ¿cierto? Entonces, no vamos a buscar cualquier fotógrafo, ¿cierto? Ah, el que le toma fotos a todo, pues tengo una hermanita que era amante a tomar fotos. No, venga, entonces como ella toma fotos de todo, pues que las tome ella, ¿no? Uno busca el especialista, ¿cierto? Si necesitamos un fotógrafo para una primera comunión, pues se busca uno especializado en eso. O si es para un matrimonio, pues se busca uno especializado en eso. No va a sacar las mismas fotos que un aficionado, ¿cierto? Muchas personas cometen el error de suponer que porque Henry Ford tenía pocos estudios, no era un hombre educado. Los que cometen este error no comprenden el significado real de la palabra educado.
Esa palabra deriva de una palabra latina, educo. En sánscrito, educación viene de su base, educere, que sí, es extraer, sacar lo mejor de sí, sacar de cada persona su potencial, a lo que más, con lo que más tiene afinidad. Un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. Un hombre educado es aquel que ha cultivado las facultades de su mente de tal manera que puede adquirir cualquier cosa que se proponga o su equivalente sin violar los derechos de los demás, o sea, un especialista, ¿cierto? Lo que dice Donald Trump y Robert Kiyosaki, queremos que seas rico. Si quieres ser rico, tienes que volverte un profesional, tienes que ser profesional. Y nos lo repite este líder de la industria, José Bobadilla, tantas y tantas veces en diferentes audios, hay que hacerse profesional. Y para hacerse profesional, pues hay que ser repetitivo y hay que amar lo que hacemos y hay que obsesionarnos y perdernos en lo que hacemos si realmente queremos ese gran resultado. El ignorante que amasó una fortuna. Durante la Primera Guerra Mundial, un periódico de Chicago publicó ciertos editoriales en los que, entre otras cosas, a Henry Ford se le llamaba ignorante pacifista. El señor Ford objetó esas afirmaciones y entabló un pleito por difamación contra el periódico. Cuando el juicio tuvo lugar, los abogados del periódico exigieron una justificación y llamaron al propio señor Ford al banquillo de los testigos, con el propósito de demostrarle al jurado que era un ignorante. Los abogados le hicieron a Ford una gran variedad de preguntas, todas dirigidas a demostrar de manera evidente que si bien quizá poseyese una cantidad considerable de conocimientos especializados, en lo que se refería a la fabricación de automóviles, básicamente era un ignorante. A Ford le hicieron preguntas del estilo de ¿quién fue Benedict Arnold? ¿Y cuántos soldados enviaron los británicos a las colonias americanas para sofocar la rebelión de 1776? En respuesta a esa última pregunta, el señor Ford explicó, ignoro la cantidad exacta de soldados que los británicos enviaron, pero he oído decir que fue una cifra considerablemente mayor que la de los que regresaron. Al final, el señor Ford acabó por cansarse de este tipo de preguntas y para contestar una particularmente ofensiva, se inclinó hacia adelante, señaló con el dedo el abogado que había hecho la pregunta y le dijo, si de veras quisiera responder la pregunta tonta que acaba de hacerme o cualquiera de las otras que me ha hecho, permítame recordarle que en mi escritorio tengo una hielera de botones y que adecuado, apretando el adecuado puedo llamar en mi auxilio, en mi auxilio a hombres capaces de responder cualquier pregunta que quiera hacerles. En lo que me concierne al negocio, al que he dedicado casi todos mis esfuerzos. Ahora, dígame, ¿para qué necesito llenarme la cabeza con conocimientos generales con el fin de contestar preguntas cuando dispongo de hombres a mi alrededor que pueden proporcionarme cualquier conocimiento que les pida? Wow. Indudablemente, esa fue una respuesta con mucha lógica y dejó confundido al abogado. Todas las personas que habían en la sala se dieron cuenta de que no era la contestación de un ignorante, sino de un hombre educado. Cualquier hombre es educado si sabe dónde adquirir el conocimiento cuando lo necesita y cómo organizar ese conocimiento en planes definidos de acción mediante la asistencia de sus equipos de trabajo. Henry Ford tenía a su alcance todo el conocimiento que necesitó para convertirse en uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos. No era esencial que tuviese esos conocimientos en la mente. Y me hace recordar una historia que nos han compartido varias veces, y es la historia de un analfabeto que tenía 9 haciendas. Y cuando fue a pagar no sé qué de sus eh, bueno, predios, no sé, cosas legales, le dijeron que escribiera cuántas haciendas tenía y pues, bueno, él escribió hacienda sin H. Entonces,
le dijeron que qué clase de persona era esa, algo así, no recuerdo bien la historia, que qué clase de persona no educada, ¿cierto? Que falta de educación, de no saber ni siquiera escribir Hacienda con H, ¿cierto? Y el señor le dijo, pues, yo tengo 9 haciendas sin H. ¿Usted cuántas haciendas con H tiene? Algo así es la historia. Y me da mucha risa porque hay muchísimas personas que creen que la instrucción que han adquirido a lo largo de los años lo es todo. Y no es así. Una vez más, otra de las historias de estos libros nos pone a reflexionar. No nos creamos productos terminados. Siempre hay un espacio para más información, para más aprendizaje. Que nos quede esta historia como para la reflexión para terminar ya el club de lectura, de que nunca vamos a ser producto terminado. Y así como lo dijo el Nobel de Literatura colombiana en algún momento, la verdadera educación es la que va de la cuna a la tumba y que usamos para nuestro beneficio. De lo contrario, insisto, es filosofía barata. Nos vemos entonces mañana, Dios mediante, en el club de lectura. Si alguien tiene alguna apreciación, si no, pues damos ya por terminado y nos vamos a accionar. Tomemos todo lo que vamos aprendiendo, tomémoslo para usarlo, para llevarlo a la práctica. No nos quedemos con eso. Es una obligación del que aprende compartir su conocimiento. Nada se recibe por nada a cambio. Feliz día, Oscar. Bueno, bendiciones. Nos vemos entonces mañana en el club de lectura. Feliz día para todos.